Bienvenidos a todos a este webinar de nuestro curso de preparación a la obtención del certificado PMP, que ya sabéis que siempre intento orientar los webinars desde un punto de vista, digamos, específico, exclusivo, enfocado y orientado a esa preparación al PMP, y también intento daros pues algunas orientaciones, algunos consejos, algunas anécdotas desde el punto de vista profesional que ayuden a fijar conceptos. Bueno, ante todo, lo primero que tengo que deciros es que el tema de los riesgos es un tema, bueno, profesionalmente apasionante. Diría que actualmente está de moda, aunque sea un poco frívolo decirlo así. Digamos que realmente está suscitando mucho interés por parte de las cúpulas directivas el asunto de la gestión de riesgos, pues porque realmente se han dado cuenta de que es práctico, útil y beneficioso tener una gestión de riesgos dentro de la organización, no ya solo dentro de los proyectos, sino dentro de la organización, porque ahorra mucho dinero. Es como la calidad. La calidad bien entendida ahorra mucho dinero, los costes de la no calidad pues pueden hacer disparar o sucumbir a las empresas, y los costes de no tener en cuenta los riesgos también pueden arruinar muchas empresas, como casi le pasa a British Petroleum tras su crisis de la plataforma Deepwater Horizon ya en el 2010, me parece que fue, ¿no? En el Golfo de México. Aquel suceso, yo siempre digo que, entre comillas, afortunadamente, porque, claro, nadie desea que estas cosas pasen, al fin y al cabo mueren personas, afecta a la naturaleza, afecta a la economía muy profundamente, y sobre todo el tema de las personas, ¿no? Fallecen personas. Pero bueno, yo digo siempre que afortunadamente sucedió eso frente a las costas de Estados Unidos y no frente a una República Central Africana, con todos mis respetos, porque eso hizo que estuvieran los medios de prensa, eso hizo que hubiera repercusión, eso hizo que, como se dice en mi tierra, el que la hace la paga, ¿no? Y si tú tienes un fallo de estas dimensiones, tienes consecuencias y tienes repercusión. El gobierno de Estados Unidos hizo pagar las consecuencias a British Petroleum, y eso hizo que todo ese sector y otros muchos sectores que tienen sobre todo fuerte impacto medioambiental en su actividad tomaran conciencia de lo que supone no tener en cuenta los riesgos. O sea, pensar que, bueno, si pasa algo esto lo soluciono con una nota de prensa o con unas acciones sociales o pongo dinero y lo soluciono, no vale. De hecho, British Petroleum estuvo al borde de la quiebra técnica a consecuencia de todo lo que tuvo y sigue teniendo que pagar como pues pagos por subsanar todo el deterioro medioambiental y humano que trajo en consecuencia. Bueno, lo que quiero decir es que hoy en día la gestión de riesgos es un área de absoluta relevancia y director de políticas estratégicas dentro de las empresas, porque el detectar riesgos y ponerlos sobre la mesa supone tomar medidas que hacen que se mueva mucho dinero y que se ahorre mucho dinero. Mucha gente dirá, bueno, José Luis, ¿se ahorrará dinero si pasa algo? Sí, tienes razón, pero es que suele pasar. Desgraciadamente en este mundo suele pasar porque vamos con mucha prisa, porque los resultados se imponen, porque hay que dar rendimiento económico, porque hay que poner las cosas a funcionar, y eso hace, pues como estamos viendo en los debates de nuestro curso, cuando toco los temas de calidad, todos tenéis un ejemplo de situaciones en las que la calidad ha quedado relegada, y eso pone en riesgo el desarrollo de nuestros trabajos, y eso hace que las cosas a veces vayan mal, como sucedió con esta plataforma. Bueno, en concreto, entrando en materia, fijaros, lo primero que os pongo siempre es cómo se distribuyen los procesos que tenemos que afrontar cuando estamos hablando de la gestión de riesgos. Tenemos muchos procesos, fijaros, 7, ni más ni menos. Además, fijaros cómo están distribuidos, como casi todos, excepto el inicio, excepto los stakeholders. Nadie tiene
Grupos de proceso de inicio, nadie tiene grupos de proceso de cierre, todos se agrupan en el centro, planificación, mucha planificación. En los riesgos tenemos 5 procesos de planificación, un proceso de ejecución y un proceso de monitoreo. Entonces, es relativamente sencillo. Ejecución es implementar las respuestas a los riesgos, las planificadas, y en el caso de que el riesgo se manifieste, o si tenemos que tomar alguna acción de tipo preventivo, pues antes de que se manifieste el riesgo, pues también ejecutarla. Y monitorizar, pues monitorizar los efectos de nuestras acciones y el desarrollo de los riesgos identificados. También mantener, digamos, la guardia alta y en constante revisión de la situación alrededor, en esto ahora os comentaré, por si en el transcurso del proyecto detectáramos, saliera, aflorara, pusiéramos sobre la mesa algún otro riesgo que no hubiéramos identificado previamente. Situación, ya os digo, bastante desagradable en la realidad, porque eso implica que tienes que volver a replantear todo. Como alguien identifique un riesgo durante la ejecución, bueno, en cualquier momento, pero críticamente durante la ejecución del proyecto, eso supone que tienes que revisar todos los impactos de esa posible materialización del riesgo en todos tus planes y en todas tus líneas base, con lo cual es un trabajazo y es una situación que nunca deseamos los directores del proyecto, porque supone mucho retrabajo, muchas reconsideraciones, muchos reprocesos que, pues además, como estás en plena ejecución, pues siempre es una tarea que no molesta, vamos, hablando claro, ¿no? Algo que no pensabas hacer y que te va a restar mucho tiempo de lo que tienes que hacer por el espacio de tiempo en el que estás respecto a la ejecución del proyecto. En cuanto a los procesos del grupo de proceso de planificación, que tenemos 5, es muy importante que os aprendáis el orden, porque impacta mucho en cómo se gestionan los riesgos. Y esto es algo que, bueno, el área de riesgos cae siempre en el examen PMP, abundantemente además, cae mucho. Tiene como tiene muchas repercusiones en otros procesos, en otras áreas de conocimiento, también está muy presente, por supuesto, en el examen PMP. Por tanto, es una de las áreas que yo recomiendo estudiar con más detalle y profundidad. Y fijaros, el orden es planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, primero, la calidad. Cuarto, realizar el análisis cuantitativo de riesgos y siempre después del cualitativo. Y como quinto punto y final de la planificación, planificar la respuesta a los riesgos. Vale, este es el orden y no otro. Y ya sabéis, lo repito en todos los webinars, estamos hablando del PMI, estamos hablando de gente anglosajona, gente matricial y gente con ideas muy claras en su cabeza. El orden es este. Si queréis hacerlo de otra manera o si lo planteáis de otra manera, vais a tener una respuesta errónea en el examen. El orden es planificación, identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo y planificación de respuesta a los riesgos. Si no lo hacéis así, tendréis una respuesta errada en el examen, casi seguro. Esta es una breve descripción de lo que implica cada proceso. Me centraría en identificar los riesgos, proceso de identificar, es decir, listar, es decir, poner sobre la mesa los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. Simplemente eso. No se trata ni de si uno es mayor que el otro, de si tiene mayor probabilidad o no, de si ese viene por menganito, por zutanito o por la situación política del país. No. Es simplemente identificarlos, documentarlos, dar sus características y nada más, y saber cuáles son sus fuentes, de dónde proviene ese riesgo, de la situación económica del país, de la situación política, de la situación del cliente que amenaza, no sé, imaginaos, amenaza bancarrota, está pensando hacer un ERE, ese tipo de cosas, y nada más, las fuentes del riesgo y el riesgo en sí, documentarlo, describirlo y nada más, identificarlo, que no es poco, es una actividad que requiere, como casi todas las actividades de planificación, del juicio de expertos
y cuantos más expertos y más variados pongáis sobre la mesa, mejor, como os digo siempre, ¿eh? En estos webinars os insisto mucho en la variedad de vuestro equipo de trabajo y en la variedad de vuestras fuentes de información. ¿Por qué? Porque eso aporta diversas perspectivas. Si estáis afrontando un problema siempre desde la misma perspectiva, siempre obtendréis el mismo tipo de soluciones. Si le preguntáis a un ingeniero electrónico cómo resolver un problema, siempre va a dar una respuesta electrónica. Si le preguntáis a un mecánico, mecánica. Si le preguntáis a un médico traumatólogo, te va a querer escayolar o te va a querer operar de alguna articulación, de algún hueso. Si le preguntas a un neurocirujano, va a decir que la fuente del problema es un nervio. Depende de a qué fuente vayas, obtendrás una respuesta. Por eso tu equipo, insisto, siempre tiene que ser lo más variado posible. Sobre todo en la gestión de riesgos, porque los riesgos son como los icebergs. Solo se ve el 10%. El 90% restante está bajo la superficie y no es muy fácilmente perceptible, no es fácilmente detectable. Por eso necesitas recurrir de personas variadas que vean diversos aspectos, diversas líneas visuales, diversas áreas de profesionalismo para que te den diversas interpretaciones o diversas fuentes de riesgo para tu proyecto. Lo siguiente, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto por análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Estamos poniendo sobre la mesa característica de cómo es ese riesgo, cómo puede impactar, qué probabilidad tiene. Y catalogarlos de esa manera, desde un punto de vista cualitativo. Y la forma cuantitativa es el siguiente proceso, que es analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Es decir, como nuestro cerebro entiende mucho mejor los valores numéricos, lo que vamos a hacer es poner los riesgos en un orden de relación cuantitativo, es decir, vamos a asignarle un valor a ese riesgo y vamos a decir si es un riesgo de una importancia crítica, de una importancia media, de una importancia aceptable o de una importancia, digamos, muy reducida, ínfima, ¿no? Todo esto lo vamos a expresar en una matriz de riesgos y vamos a hacer visual el análisis cuantitativo de los riesgos. Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias, acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto, etc. ¿Vale? Entonces, en este proceso lo que hacemos es poner en juego, ejecutar las acciones que hayamos decidido en nuestro plan de gestión de riesgos que debemos poner en juego para bien reducir la posibilidad del riesgo, posibilidad de materialización del riesgo, quiero decir, bien reducir el impacto sobre el negocio, bien reducir las medidas contingencias que debamos adoptar para gestionar ese riesgo. Os dije, comentamos en 2 webinars anteriores otra situación que impacta, que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Y es que dentro del presupuesto, dentro de la línea base del presupuesto, nosotros reservábamos un paquete, un bloque de dinero que llamábamos gestión de contingencias. Eso está relacionado con la gestión de riesgos, porque dentro de nuestro plan de gestión de riesgos tendremos que determinar una bolsa de dinero que podríamos tener que utilizar para poner en juego planes de contingencia. Es decir, voy a tener que gastarme dinero para que, en caso de que alguno de estos riesgos que he identificado se materialice, yo pueda reducir, minimizar o anular su impacto sobre el proyecto. Comentamos también en otro webinar que hablamos de la calidad. Y cuando hablamos de la calidad yo os decía, hombre, a mí me da mucha pena, pues eso, haber estudiado, haberme formado, preocuparme de estos asuntos de la gestión de proyectos
Y resulta que cuando el jefe me viene a apretar y me dice que, José Luis, hay que llegar a tiempo, o hay que hacer un esfuerzo, tal, no sé qué, lo primero que hacemos es tocar la calidad. Yo os decía, ¿no podemos ser un poco más imaginativos y utilizar alguna otra acción, como por ejemplo, destinar dinero a tener más recursos? ¿Dinero que de dónde proviene sin tocar el presupuesto? Pues proviene de la bolsa de contingencias. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el proyecto, como vamos a ver más adelante, el impacto de los riesgos, la incertidumbre del proyecto, la gravedad de los impactos también de los riesgos que se pueden materializar, todo eso va decreciendo. Y por tanto, del dinero que teníamos asignado para la gravedad o para la posibilidad de materialización de algunos riesgos, ese dinero se puede ir liberando, porque o bien se reduce o bien queda liberado. Así que es dinero que teníamos ahí destinado a una contingencia que ya podemos decir que o se va a reducir en gran porcentaje o nunca ya se va a producir, porque la situación que producía el riesgo ya ha desaparecido. Ahí tenemos dinero. Bueno, pues utilicemos ese dinero para conseguir mejores recursos o más recursos o más calidad o más material, no sé. Bueno, tenemos dinero ahí para utilizar, ¿no? Entonces, por eso os digo que esto también de la gestión de riesgos viene muy anidado con gestión de la calidad, gestión de costes, gestión de recursos. Bueno, fijaros, en esta presentación estamos viendo, la que os pongo siempre, el desglose de entradas, herramientas y técnicas y salidas que utilizamos en cada uno de los procesos que vamos a desarrollar con la gestión de riesgos. Como veis aquí, sin entrar en detalles ni pretender ver cada uno de ellos, que ya lo veremos más adelante, lo que sí veis es que parece que hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucha materia en cada uno de ellos. Y es así, ¿eh? La gestión de riesgos es un área de conocimiento fuertemente intensiva. Es decir, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, hay mucha gente a la que consultar, hay mucha documentación que hacer, hay muchas reuniones que mantener, hay muchos puntos de vista que tocar y como sucede en la realidad, bueno, afortunadamente llevo ya 4 años involucrado fuertemente en la gestión de riesgos relacionados con el sector de oil and gas y bueno, pues es apasionante y muchas veces es frustrante porque parece que llegas a acuerdos de cómo orientar ciertos controles o ciertas identificaciones de riesgos y resulta que se incorpora alguien nuevo a la reunión y te voltea totalmente ese punto de vista, ¿no? Dice, no, eso no es así, eso nos ha pasado de otra manera, ha sucedido de otra manera en otras experiencias recientes que tenemos y yo creo que habría que afrontarlo de esta otra manera, ese valor hay que bajarlo, tal. Bueno, y cuando tú creías que tenías algo cerrado y podías avanzar y dar algo por ya concluido, resulta que no. De repente, alguien que aparece de nuevo te hace ver que eso no es así y que realmente tienes que volver a hacer una iteración de reevaluación de ese riesgo y casi volver a empezar con todo lo que tenías considerado, ¿no? Vale, ¿qué es un riesgo? Algo que tenemos que tener muy claro. Fijaros, es una definición bastante sencilla, pero que entran muchísimas cosas dentro de esa definición. Es un evento o condición incierta, ya partimos de cierta inseguridad, que si sucede puede tener un efecto negativo o positivo, siempre tened en cuenta la opción positiva en los objetivos del proyecto. Parece que estamos acostumbrados a ver los riesgos como algo negativo. Bueno, hay impactos positivos, que diréis que bien. Bueno, sí. Normalmente es para felicitarse, ¿no? Y normalmente, como es un efecto positivo, pues por lo menos al director de proyecto y a su empresa eso le favorece. Así que sería motivo de alegría. Desgraciadamente y normalmente son efectos negativos. Eso es lo que la experiencia me dice. Por tanto, a los riesgos negativos les llamamos amenaza y a los riesgos positivos les llamamos oportunidades. Cambiamos ahí un poco y ya damos un enfoque un poco más coloquial, ¿no? Amenaza, evidentemente, si se produce el impacto es negativo. Oportunidad, si se produce el impacto es positivo. El impacto, ¿qué es el impacto? Pues es
lo que afecta al proyecto. ¿Medido en qué? Pues en lo que es fácil de medir. Normalmente en coste, nos cuesta dinero, o otras veces también en días, ¿no? Lo que es fácilmente medible en un proyecto siempre es el coste y el tiempo. Así que esas dos formas de medir el impacto. ¿Cuál suele ser lo más normal? Lo más normal es que lo evaluemos en términos económicos, en términos de dinero. Bien, fijaros, esta es la gráfica que os decía anteriormente, en cuanto relacionado a poder liberar dinero de la bolsa de contingencias. Es una gráfica que ya habíamos identificado anteriormente, por lo menos las dos curvas, la que sale de arriba y va hacia abajo, la que sale de abajo y va hacia arriba, que mide el nivel de riesgo y el nivel de impacto. Esto ya lo teníamos conocido en cuanto al nivel de incertidumbre y al nivel de influencia. En nivel de incertidumbre y de influencia, que es la que empieza arriba, mide la incertidumbre del proyecto y la influencia de los stakeholders, que es muy alto ambos al principio del desarrollo del proyecto, y la que empieza abajo y va creciendo hacia arriba, lo que medía era el coste de implementar cambios o el coste de implementar soluciones dentro del proyecto, que al principio era muy bajo el coste porque estamos planificando, tenemos solo papel prácticamente, y ese coste va creciendo a medida que el proyecto avanza. Fijaros que se marca muy bien dónde está el periodo de mayor impacto de riesgo dentro del proyecto, que es justo cuando acabamos de planificar, empezamos a ejecutar y llega casi hasta el borde del cierre. ¿Por qué? Pues porque también os enseñé una gráfica hace unos webinars. Es en ese periodo de tiempo donde se concentra la mayor actividad del proyecto, donde tenemos el mayor número de gente aportando actividad, cosas que se empiezan, que se cierran, que tienen que ir de la mano coordinadamente unos con otros. Es el periodo crítico, cuando entramos en ejecución, cuando estamos a punto de cerrar el proyecto, cuando acabamos la planificación. Fijaros también el esfuerzo, aunque sea en papel, la planificación, el esfuerzo que ha supuesto para el director de proyecto llegar a tener una planificación casi cerrada del proyecto. Imaginaros que un riesgo se materializa en ese momento o que identificáis un nuevo riesgo que no habéis tenido en cuenta y que os dais cuenta de que puede tener un fuerte impacto en el proyecto. Lo que os decía hace un momento. Tener que volver a repensar, a replanificar, a rehacer toda esa documentación es un esfuerzo enorme que conviene no tener. Es mejor no tener. Avanzo un poquito. Conceptos importantes que tenemos que tener respecto a los riesgos. Bueno, uno que no está ahí y que no os he puesto, que sería el primero, y es que tenéis que tener en cuenta que el riesgo cero no existe. Puede existir un riesgo pequeño, un riesgo bajo, pero desde luego riesgo cero no hay. Puede ser que no lo hayas visto y te pienses que no está ese riesgo, que no lo hay, pero riesgo cero no hay. Y además una cosa con los riesgos pequeños, puede que sea pequeña su probabilidad de suceder, pero también puede ser que la consecuencia, el impacto de que llegue a suceder ese riesgo, de que llegue a materializarse, sea enorme sobre el proyecto. Con lo cual, pues viene a decir que no hay riesgo pequeño. Riesgo pequeño sería el de poca probabilidad, poco impacto. Bueno, ojalá hubiera muchos así. Lo normal es que los riesgos que son poco probables sean de muy fuerte impacto y haya que tenerlos muy en cuenta también en tu planificación de los riesgos. Riesgo residual es el riesgo que permanece después de haber implementado las respuestas. Como riesgo cero no hay, siempre queda algo, ya sea algo que quede, aunque hayamos hecho lo que teníamos planificado, las medidas de respuesta, de contingencia, para la situación en que se ha manifestado ese riesgo, como quedaría un riesgo poco bajo o más grande, le llamamos riesgo residual, el que se queda después de haber implementado medidas. Y un riesgo secundario es un nuevo riesgo que se origina como consecuencia directa de la implementación de las respuestas. Pues, lógicamente, a veces tomas medidas de subsanación, pero también esas medidas de subsanación pueden acarrear la aparición de nuevos riesgos, con lo cual hay que tenerlos en cuenta como riesgos secundarios.
Bueno, como esto es un webinar y tenéis a vuestra disposición este chat para preguntas, pues ya tengo una pregunta de César Forigua, espero haberlo dicho bien, Forigua, que me pregunta, ¿es mejor darle un valor adimensional a la cuantificación del riesgo o mejor darle un valor en dinero? Bueno, una cosa va a llevar a la otra, César. Normalmente partimos de catalogaciones, lo vais a ver más adelante, lo tengo preparado. Vais a ver catalogaciones en función del dinero que suponga el impacto contra la empresa. Y luego es verdad que se le da un valor cuantitativo, digamos, adimensional, como tú bien dices. Bueno, un valor sobre 1000 o sobre 100.000, bueno, las organizaciones lo miden cada una diferentemente, o sobre 100, por ejemplo. Entonces, un riesgo de 99 quiere decir que es un riesgo tremendo, de tremendo impacto, de tremenda relevancia contra la empresa. Un riesgo de 1 sería un riesgo bajo. Pero bueno, cada empresa en eso tiene sus catalogaciones y luego lo vamos a ver más adelante. María del Carmen me pregunta si este webinar se puede bajar al computador. Se podrá bajar para los alumnos de EALDE porque queda guardado en la plataforma del curso de preparación al PMP, que es el que nos trae aquí, ¿no? En el que estamos. Las personas que estáis en abierto, pues que quiero decir en abierto, que todavía no sois alumnos de ALDE, pues debéis consultar al soporte académico a ver si os pueden dar algún tipo de acceso. Pero lo que es seguro es que queda grabado y disponible electrónicamente, como digo, al menos para los alumnos que están matriculados actualmente. Bueno, me preguntaréis algunos también, bueno, José Luis, y todo esto que se está diciendo aquí, hay que aplicarlo siempre en cualquier proyecto, en cualquier circunstancia, tenemos que hacer todo ese trabajazo. Bueno, no siempre. Hay que tener en consideraciones y hay que adaptar las cosas. Entonces, ¿qué tipo de consideraciones se toman para aplicar esta gestión de proyectos? Pues las que veis aquí. El tamaño del proyecto, la complejidad, la importancia, el enfoque de desarrollo. Hay proyectos que son críticos. ¿Por qué? Porque abren nuevos campos de actividad para la empresa o porque la empresa quiere ganar tamaño a base de realizar un proyecto de mucho presupuesto, o porque tecnológicamente la complejidad tecnológica del proyecto le pone en relevancia, porque le da notoriedad, porque le da buena prensa o presencia o repercusión. Entonces, bueno, en función de todas esas características que estáis viendo ahí, pues tu gestión de proyectos será más densa o menos densa, más completa, más profunda, bueno, teniendo eso en consideración. Ahí un poco lo que nos diga, estaremos un poco a expensas de las indicaciones que nos dé el sponsor, fundamentalmente, del proyecto. A ver, tengo algunas otras preguntas por aquí que voy a intentar responder sin que me aparte mucho del desarrollo del webinar. Vamos a ver, tenemos más preguntas. Sebastián Acevedo me dice, cuando solo se desea abordar un conjunto de riesgos mediante análisis cualitativos, esto sí puede resultar eficiente. ¿Cómo se recomienda abordar análisis cuantitativos? Bueno, lo vamos a ver un poco a lo largo del webinar de hoy. Brevemente, porque tenemos una hora nada más y comentar esto desde un punto de vista profesional no es cuestión ni de horas ni de semanas. Es realmente denso y realmente amplio todo lo que haya que comentar sobre los análisis cualitativos y los análisis cuantitativos. La única forma que conozco eficiente es hacer muchas reuniones con profesionales expertos en los tipos de riesgo que quieras poner sobre la mesa. Y en esto te tienes que dejar asesorar. Si tú no tienes esa experiencia, si tú no has hecho nada previamente o si no estás relacionado con la gestión de riesgos, el aprendizaje se hace pues a base de tomarlo de otros profesionales que ya tengan esa experiencia, aunque aquellos no supieran anteriormente que estaban haciendo gestión de riesgos. Y lo mismo a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Hay procedimientos estándares, hay empresas que se dedican a hacer esto de forma profesional, que ya tienen unos estándares desarrollados, y hay empresas que tienen su propio estándar y que hay que seguirlo y que tiene todo un procedimiento para realizar la gestión de riesgos. Desde cómo documentarte, cómo hacer las visitas, cómo
cómo hacer la evaluación, los checklists, los profesionales con los que te tienes que reunir, cada cuánto tiempo hacer reuniones de revisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, son las menos. ¿Y dónde están? Pues que yo sepa, en el sector de oil and gas o sector de la aviación, construcción, cosas realmente potentes, realmente fuertes, ¿no? Empresas, digamos, de proyectos gordos, de miles de millones de euros en cada proyecto. ¿Cómo se recomienda cuantificar el riesgo reputacional? Bueno, estupenda pregunta, Claudia. Este es uno de los más sensibles. Pues una vez más tirando del departamento de recursos humanos de la empresa o del departamento de dirección, del departamento de gestión patrimonial. ¿Cómo puede impactar todo lo que le pasó a British Petroleum en cuanto a su reputación? Evidentemente, ahí a toro pasado lo sabemos, ¿no? Ha sido un impacto enorme. Pero la recomendación de cuantificar, repito la misma respuesta que a Sebastián. Reunirse, preguntar, ponerse en situaciones, seguir los procedimientos y sobre todo tratar con expertos siempre. Daumaiz Mendoza me pregunta cuál es el tanto por ciento de riesgo que se debe aceptar en un proyecto. Bueno, excelente pregunta también, Daumaiz, perdón. Esto depende de las organizaciones y eso se llama apetito por el riesgo o aversión al riesgo en su versión negativa. Es decir, el apetito por el riesgo es cuánto le gusta a la organización afrontar cosas con riesgo o cuánto riesgo están dispuestos a aceptar en un determinado proyecto. Esto, evidentemente, pues cada organización tiene su listón. Los hay que más, los hay que solo van a proyectos seguros, los hay que se cubren con multitud de seguros de todo tipo, bancario, de exportación, legales. Bueno, hay un montón de pólizas de seguros industriales, seguros contra incendios, seguros de vida. Bueno, hay cantidad. Entonces, hay empresas que se cubren muchísimo y hay empresas que confían mucho en sus profesionales o que arriesgan, ¿no? Es como una apuesta, ¿no? Bueno, pues yo me apuesto que no va a suceder y me apuesto pues todo lo que me cueste poner las medidas si eso sucede, ¿no? Las medidas de contingencia. Depende de cada organización. Pero sí que hay una palabra para eso, ¿no? Que es el apetito o la aversión al riesgo. ¿Qué recomiendas que incluya la matriz de riesgos? Bueno, la matriz de riesgos tiene que incluir todos los riesgos identificados, todos, sean altos o bajos en cuanto a impacto, en cuanto a probabilidad de materialización. Todos tienen que estar en la matriz, porque todos los hay que seguir después. Las situaciones políticas, sociales o económicas del país o la ubicación donde estés desarrollando tu proyecto, simplemente eso, tan fácil, puede cambiar de la noche a la mañana y eso puede impactar fuertemente sobre tu proyecto. Por tanto, algo que en el inicio estaba considerado como un riesgo bajo, de que solo hay que monitorizar, de repente, de la noche a la mañana, puede transformarse en un riesgo grande y de repente hay que implementar medidas de contingencia, pues, por lo menos preventivas, ¿no? ¿Existen formatos prediseñados para tal efecto? Alfredo, pues sí, ya te mencionaba que tenemos formatos para las matrices, tenemos empresas que tienen sus propios formatos de gestión de riesgos, tenemos empresas que se dedican profesionalmente a ello y aplican su experiencia y sus formatos a cualquier empresa que decida contratar sus servicios profesionales. Entonces, bueno, sí, formatos hay, prediseñados para muchas cosas sí hay. Y dentro del PMI también las tienes. Creo que la web del PMI también te ofrece algunos recursos de tipo gratuito. Y sobre el tema de la matriz de riesgos y la catalogación de los riesgos, hay bastantes herramientas, digamos, estándar. Por ejemplo, Mosler, la matriz de Mosler y la fórmula de Mosler de catalogación de riesgos es una fórmula muy conocida, muy utilizada, que se aplica en muchos sectores. Bueno, voy a parar un momento, perdonadme, voy a parar un momento con las preguntas porque veo que si no, no acabo con el desarrollo del webinar. Bueno,
estamos con la planificación de la gestión de riesgos. Bueno, fijaros que esto es bastante sencillo. Va a aparecer juicio de expertos, como casi siempre en las fases iniciales de planificación, juicio de expertos para casi todo. Factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, que es aquí donde podríamos encontrar ya documentación, formatos, formularios, matrices que nuestra organización utiliza habitualmente o que nos ofrece pues, por haber contratado los servicios de una empresa que se dedique a esto. Fijaros, una catalogación aquí también para los riesgos tenemos el RBS, el Risk Breakdown Structure, la estructura desglosada de riesgos. Y este sería un ejemplo, tomadlo solo como a título de ejemplo. Pero fijaros ya qué desglose tenemos en primer nivel. Riesgo técnico, riesgo de gestión, riesgo comercial, riesgo externo. Fijaros, dentro del riesgo externo, qué interesante, la legislación, tasas de cambio, sitios, instalaciones, ambiente, el clima. Hay riesgo de tifones, hay riesgo de terremotos, hay riesgo de huracanes. Todas esas cosas hay que considerarlas. Riesgos de competencia, normativo. Yo os diría aquí, incluiría, por ejemplo, riesgo social. Ya conté una anécdota hace unos webinars que resumiré rápidamente. Un proyecto de molinos eólicos en unas montañas en México. Todo iba bien, llevaron los primeros equipos para allá, las primeras aspas, el motor, la columna, y cuando los camiones se adentraban por la zona forestal, salió una comunidad indígena de la zona a bloquear la carretera y decían que eso que allí que no pasaba, que no lo iban a implementar allí, que les iba a destrozar su hábitat natural. Consiguieron repercusión en los medios de comunicación, se montó tal revuelo alrededor que ese proyecto nunca se llegó a instalar. Con todos los molinos hechos, con todos los molinos transportados por barco, con toda la inversión hecha, no se llegó a implementar, no se llegó a instalar. Por la repercusión mediática y todo el apoyo que tuvo esa comunidad indígena, no se hizo. Entonces, ¿riesgo de qué tipo aquí? Social. Gestión de stakeholders, nefasta. Análisis de riesgo, y se les olvidó. No lo tuvieron en cuenta y eso arruinó el proyecto. Nunca se llegó a realizar. Bueno, me estabais hablando y estábamos comentando hace un momento de catalogación. Fijaros, este es un ejemplo de catalogación. Como veis aquí, escala muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo, nulo. Bueno, nulo con una probabilidad de menos del 1%, pero insisto, riesgo nulo no hay. Pero bueno, es una catalogación que nos puede servir. Pero luego fijaros, tiempo del mayor o menor impacto sobre objetivos del proyecto. 6 meses, bueno, 6 meses en un proyecto de un año, de 9 meses, puede ser un impacto fuerte. Pero si el proyecto es de 5 años o 10 años, a lo mejor 6 meses no es tanto impacto. Quiero decir con esto que esta escala la tendréis que adaptar a vuestra realidad. Igual que la escala de coste, 5 millones, pues a lo mejor para una petrolera como British Petroleum es una cosquilla, le da la risa. Pero para Talleres Manolo, pues un impacto de 5 millones quiere decir que va a deber toda su vida él y sus hijos esa cantidad. Entonces, insisto, es un ejemplo, tenéis que adaptarlo. Depende de vuestro proyecto, depende de vuestra empresa y vuestra área de actividad. La calidad sí que me parece que puede ser aplicable. Impacto muy significativo sobre la funcionalidad general, impacto significativo sobre la funcionalidad general y algún impacto sobre áreas funcionales clave, etcétera. Esto sí lo podéis trasladar, porque es muy elástico, ¿no? Es adaptable. Y luego las catalogaciones en cuanto a tiempo y coste lo tendréis que adaptar al proyecto y a la empresa donde estéis. Gestión de proyectos, fijaros, identificar los proyectos, fijaros la cantidad de entradas que tenemos por la izquierda. El plan de dirección de proyecto, todo influye. Y documentos del proyecto, estimaciones de coste, de duración, registro de incidentes, de lecciones aprendidas. Como os decía también, ya sé que repito esto mucho, pero es que la gestión de proyectos es algo que está muy intrincado unas cosas con otras, está muy relacionado. Y dentro de las que más relacionada está es el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo da miedo. Le da miedo a tus directores, te da miedo a ti, te da miedo al equipo. Que se materialice un riesgo quiere decir que vamos a tener problemas. Que nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestra actividad, a lo mejor nuestra empresa,
está en peligro, está en juego si alguno de estos riesgos se materializa. Por tanto, llama mucho la atención y, por tanto, impacta sobre otros muchos áreas de conocimiento del proyecto y también es impactado por lo que suceda en otras áreas de conocimiento del proyecto. Es decir, un cambio en los costes es un riesgo. Un cambio en el plazo de suministro de un proveedor crítico es un riesgo. Un cambio de un miembro del equipo porque se va de la empresa, porque ha tenido un accidente y es baja, porque decide casarse y se va 5 semanas de tu empresa, puede ser un riesgo. Y todas esas cosas las tienes que tener presentes y consideradas. Y luego, fijaros, análisis para la gestión, para la identificación de riesgos. Análisis de causa raíz, que ya hemos visto con la calidad. Análisis de supuestos y restricciones, que ya hemos visto. Análisis FODA, que no lo hemos visto, pero es el típico FODA, DAFO, de debilidades, fortalezas, etcétera, que yo creo que, bueno, si no sabemos hacer fenomenal, por lo menos sabemos lo que es. Y luego se ponen en juego siempre habilidades interpersonales del equipo. Por tanto, fijaros la cantidad de cosas que tenemos sobre la mesa y la cantidad de preguntas que nos pueden hacer en el examen. Insisto, estudiaros a fondo el tema de los riesgos. Aparte de que a mí me guste personalmente, es un área que da mucho juego para hacer preguntas de examen PMP. Para eso tenéis el simulador, los que estáis apuntados al curso. Este área de riesgos, estudiarosla bien, haceros los autotest primero y después entrar al simulador para poder hacer preguntas estilo examen sin miedo y con garantías de hacerlo bien y tomároslo con ganas. El registro de riesgos implica 3 cosas: lista de riesgos identificados, dueños de riesgo potencial y lista de respuestas potenciales a los riesgos. Fijaros que son estas 3 cosas, es importante que lo asimiléis. Lista de riesgos identificados, dueños de riesgos potenciales, es decir, quién podría lanzar, generar, crear un riesgo potencial sobre el proyecto, y la lista de respuestas potenciales a los riesgos. Esto es lo que constituye el registro de riesgos. En cuanto a realizar el análisis cualitativo, aquí lo que es fundamental son las herramientas en cuanto al análisis de datos, evaluación de la calidad de los datos, evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos y evaluación de otros parámetros de riesgo. Acordaros de lo que significaba el análisis cualitativo, ponerlos sobre la mesa, identificar su causa raíz, identificar quién es el propietario del impacto, quién es el propietario del riesgo, determinar su probabilidad de suceso. Bueno, y de aquí no mucho más tendría que deciros. Bueno. El análisis cuantitativo, tenemos como herramientas la representación de la incertidumbre, representaciones de la incertidumbre, y dentro de los análisis de datos, las simulaciones, análisis de sensibilidad, análisis mediante árbol de decisiones, diagrama de influencias. Aquí el más importante, con diferencia, y del que es casi seguro que os va a caer una pregunta en el examen, es el análisis mediante árbol de decisiones. Es una técnica relativamente sencilla, que es una técnica de cuantificación, es decir, pone número a la aparición de un determinado riesgo y ayuda a tomar la mejor decisión dentro de un abanico de decisiones posibles. Normalmente parte de 2 y se suele bifurcar en 2, a veces en 3. No es más complejo que eso, pero sí conviene que hagáis ejercicios. Creo que tenemos algún ejercicio en los autotest y desde luego vais a tener ejercicios en las preguntas del simulador. El PMBOK también le dedica un poco de espacio. Es ni más ni menos que hacer el producto de probabilidad de acontecimiento por impacto sobre el proyecto en términos económicos, de lo cual te sale un número económico en términos monetarios, y pues en función de que la pregunta sea positivo o negativo, elegiríamos el que más impacte o el que menos impacte en término monetario final. Bueno, hay mucha documentación, es una técnica habitual, es una técnica muy estandarizada ya. Tenéis que cogerle un poco de
dominio, de manejo, ¿vale? No es difícil. Explicado así de palabra parece un poco raro, un poco amplio. Si lo veis luego en un ejemplo, en un ejercicio, vais a ver que es bastante sencillo. Bueno, esta gráfica no la voy a tratar. ¿Veis? Aquí está el árbol de decisiones. ¿Vale? Aquí tenemos una decisión sobre construir o modernizar. Y vamos viendo lo que representa en cuanto a inversión, una u otra opción, y vamos viendo lo que supone en cuanto a una demanda fuerte, una demanda débil, probabilidad de que suceda y cuál es el impacto en términos monetarios sobre el proyecto. ¿Vale? Pues de esta manera, en los nodos de decisión tenemos bifurcaciones, en los nodos de oportunidad también tenemos nuevas bifurcaciones, nuevas posibilidades que nos permite la técnica y la cuantificación de cuánto supone eso. Fijaros, o sea, eso, tomar ese camino, vamos. Fijaros que tenemos algún resultado en negativo. Esto también se puede dar, tenemos que tenerlo en cuenta. Depende de lo que nos estén preguntando, el término negativo monetario tendrá una implicación positiva, es decir, será ahorro, por tanto nos convendrá, a veces será coste, depende de cómo esté planteada la pregunta y de cómo estén planteados los datos. Pero el desarrollo de un árbol de decisión es lo que estáis viendo aquí, en esta presentación. Siempre tiene esta forma. Bueno, salvo que en la parte de nodo de oportunidad podamos tener 2 bifurcaciones o 3 o 4. Yo nunca he visto en preguntas de examen de PMP, nunca he visto más de 2 o 3, no más. Bueno, bien. Avanzo. Planificar la respuesta a los riesgos. Esto también suele caer muchas veces en el examen y son las estrategias de respuesta para amenazas, para oportunidades. Vamos a verlas más adelante. Son siempre las mismas y siempre la que más suele caer es la respuesta de evitar o transferir. Bueno, fijaros. Tenemos estrategias para amenazas y estrategias para oportunidades. Para amenazas, evitar, transferir, mitigar, aceptar. Evitar implica cambiar el plan para la dirección del proyecto a fin de eliminar por completo la amenaza, que es una forma de reducir el riesgo a cero o lo más cercano a cero posible, que es eliminar la amenaza. Transferir es trasladar el impacto a un tercero. Por ejemplo, contratando un riesgo. Riesgos típicos son los seguros. Seguros típicos son los seguros de cambio monetario, por ejemplo. Yo quiero asegurar el cambio euro-yen o euro-dólar y contrato con una agencia de seguros de cambio, ¿no? Seguro cambiario. Lo que te hace es que mientras el riesgo se mantenga, el tipo de cambio entre las dos monedas se mantenga dentro de un margen, esa fluctuación que puede impactar en tu proyecto, claro, en función de lo que estés desarrollando, puede impactar con mucho dinero, esa fluctuación el cambio te lo controla o te lo cubre la agencia de seguros. Si se sale de ese rango, ya no te cubre. Claro, esos rangos también hay que negociarlos y hay que hablarlos, ¿no? En función del riesgo país, el rango será mayor o menor. Y eso es la transferencia. Básicamente el ejemplo es contratar un seguro. Mitigar, disminuir la probabilidad de ocurrencia. Bueno, pues tomar las medidas adecuadas para rebajar la probabilidad de ocurrencia o el impacto de ese riesgo. Y finalmente aceptar, es decir, no cambio el plan original y acepto que ese riesgo pueda suceder provocando un evento negativo. Es lo contrario de evitar. Evitar implica cambiar la dirección del proyecto, cambiar la planificación para que ese riesgo ya no entre dentro de mi lista de riesgos. Y aceptar es decir, bueno, vale, el riesgo está ahí, lo acepto y tomaré mis medidas y tomaré mis planes. Y, por otro lado, tenemos las estrategias para oportunidades, ahora, que son las mismas, bueno, a ver, que son las mismas pero con
con nombres en positivo, ¿no? Explotar, es decir, me aprovecho de esa circunstancia o me aprovecho de que se pueda materializar ese riesgo haciendo girar mi proyecto hacia ese riesgo para que en caso de que suceda me beneficie. Implica cambio también en el proyecto. Compartir, pues aprovechar las sinergias con otra persona o organización mejor capacitada para capturar las oportunidades de negocio. Mejorar, realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia o el impacto. Esto es lo que llaman mucha gente sembrar suerte, ¿no? Hacer cosas que te posicionen de forma positiva en caso de que suceda algo. Es decir, que salgas muy beneficiado si sucede tal cosa. Esas son mejoras que puedes hacer sobre tu proyecto. Y por último, aceptar. Es decir, no hago nada, no cambio mis planes, no cambio la planificación del proyecto y sí sé que en caso de que suceda, se materialice esa oportunidad, pues yo me voy a ver beneficiado, pero sin hacer nada más. Bueno, estos 8 casos, los positivos y los negativos, las amenazas y las oportunidades, suelen caer también en el examen de gestión de proyectos, la obtención de la certificación PMP. Los planes que se suelen implementar, los tipos que tenemos: plan de contingencias, qué acciones son mitigadoras respecto a los riesgos del proyecto; plan de recuperación, qué acciones tomar si el riesgo se manifiesta y el plan de contingencia no es efectivo para mitigar el riesgo; y finalmente un plan de emergencia, qué acciones deben tomarse si se presenta una situación considerada como emergencia. Estos son los 3 típicos planes a implementar en la gestión de riesgos. La respuesta a los riesgos, como veis aquí, vuelve a aparecer el juicio de expertos, siempre está ahí. Tenemos menos cosas que hacer, pero fijaros en las salidas cómo impacta. Registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, asignaciones del equipo de proyecto, registro de riesgos e informe de riesgos. Esto todo como consecuencia de implementar las acciones de tu plan encaminadas a realizar la mitigación o la evitación de los riesgos identificados en el proyecto. La monitorización de los riesgos, pues es análisis, normalmente. Casi todas las acciones de monitorización que estamos viendo son análisis de datos. La monitorización consiste en tomar medidas, la medida de cómo va evolucionando nuestro plan implementado de gestión de lo que sea, del área que corresponda, y analizar esos datos para ver si nos estamos desviando o si estamos cumpliendo con el plan establecido. Ni más ni menos que eso. Pero fijaros una vez más la cantidad de salidas que tenemos. Informaciones de desempeño del trabajo, actualización del plan de la dirección, en cualquier componente, fijaros lo que impacta la gestión de riesgos. Actualización de documentos del proyecto, registro de supuestos, de incidentes, lecciones aprendidas, riesgos, informe de riesgos. Suelen aparecer siempre los mismos, aquí ya estamos repitiendo respecto a lo anterior, pero la idea que os quiero que se os quede es que la gestión de riesgos impacta sobre muchas áreas, tiene mucha repercusión sobre la gestión del proyecto. El monitoreo de los riesgos determina si las respuestas a los riesgos implementadas son efectivas, el nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado, el estado de los riesgos individuales del proyecto ha cambiado, han aparecido nuevos riesgos individuales, etcétera, etcétera, etcétera. No las leo todas porque ya están ahí, las podéis leer vosotros. Pero fijaros el monitoreo de los riesgos, el control de nuestro plan de riesgos y el análisis del ambiente que rodea nuestro proyecto, la cantidad de cosas que puede poner sobre la mesa y la cantidad de implicaciones que tiene sobre otras áreas de la gestión del proyecto. Es muy, muy amplio, muy intrincado, muy complementario de otras áreas de conocimiento involucradas en la gestión del proyecto. Herramientas de monitoreo, análisis de desempeño técnico, análisis de reserva. Este análisis de reserva es lo que os estaba comentando hace unos minutos sobre el tema de cómo evoluciona mi bolsa de contingencias.
Ese análisis de reserva, esa reserva se refiere a ese dinero que tenemos ahí reservado para poder implementar planes de contingencia respecto a los riesgos. Lo que hay que hacer es lo que os comentaba, siempre tener en cuenta cómo está el estado de los riesgos identificados, los que se han materializado ya o ya se ha cumplido o ha prescrito la causa que podría materializarlos, con lo cual ese riesgo sale de la lista y la partida de dinero dentro de mi plan de contingencias destinada a las acciones por si ese riesgo se materializa, por tanto queda liberada y tengo ahí una reserva de dinero que o bien puede ir a beneficio o bien puedo utilizar para la gestión de mi proyecto, y tener eso en cuenta a lo largo de todo el desarrollo del proyecto para poder tener recursos, digamos, un poco extraordinarios sin tener que pedir favores a nadie, porque ya está considerado dentro de la línea base del presupuesto, para tú poder tener margen de hacer otras cosas y de aplicarlo a, bueno, pues a otras deficiencias, a otros, digamos, eventos negativos que se puedan materializar dentro de tu proyecto. Bueno, esto es todo lo que os tenía que contar. Fijaros que, bueno, a mí me gusta mucho la gestión de riesgos. Fijaros si será importante que el propio PMI tiene una certificación exclusiva en gestión de riesgos y bueno, lo importante que es dentro de toda la actividad de la empresa. Voy a utilizar los últimos minutos del webinar para atender alguna de vuestras preguntas. ¿Qué porcentaje del presupuesto se aconseja asignarle a lo contingencial? Bueno, esto depende muchísimo de la organización en la que estés y depende del proyecto, del riesgo, del nivel de riesgo general del proyecto. Cuanto más alto sea el nivel de riesgo general, medio, más dinero tienes que destinar. No te sabría dar un porcentaje, la verdad es que es muy, muy difícil, porque claro, pues lo que tiene todos los porcentajes, el 2% de 1.000 millones es muchísimo dinero para aplicar en contingencias y eso para desarrollar un software pues puede ser también demasiado dinero, o para una explotación petrolífera pues puede ser poco incluso. Es difícil de darte una orientación en cuanto a porcentaje. También te diré que si te pasas con la bolsa, tu sponsor te puede decir que, hombre, que afines un poco el lápiz, que no seas tan grueso, que no te cubras tanto, que trabajes un poco más, que no solo a base de poner dinero vamos a cubrirnos de los riesgos, que también prepares los planes mejor, que te asesores mejor con profesionales, que mires a ver si de alguna otra forma, con otra medida técnica o de seguros, podemos rebajar esa bolsa que tienes en contingencias, porque claro, no te van a dejar que sea mucho dinero tampoco. Sebastián Acevedo me dice, ¿qué estrategias o metodologías podrían implementarse para que al tratar un grupo de riesgos puedan filtrarse riesgos secundarios? Bueno, pues efectivamente, pues la estrategia es siempre ir a lo conocido. Es decir, si yo implemento una medida que ya es conocida, que sé cómo implementarla, que tengo poca incertidumbre en definitiva sobre ella, el riesgo secundario será más bajo que si tengo que hacer algo que no hemos hecho nunca. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, el riesgo, pues es mucho mayor. Y en ese caso, la estrategia pues está clara y es como te digo, hacer cosas conocidas, cosas de poco impacto, cosas que puedas hacer por tus propios medios, con tu propio equipo, dentro de tu casa. Si tienes que ir a terceros, pues en función de lo asfixiado que te vean, te pueden pedir dinero, mucho dinero o muchísimo dinero, ¿no? Porque lo pagarás para salir del apuro. Así que la estrategia es ir a lo conocido en general. Por lo general, las juntas directivas piensan que un gerente de riesgos es un profesional muy dotado en conocimientos varios, como riesgos financieros, riesgos climatológicos, económicos, agropecuarios, pero en la práctica no tenemos un amplio conocimiento en temas varios y gestores de riesgos son facilitadores que en forma conjunta con los dueños de los procesos identificado riesgo, cómo revertir ese pensamiento de las juntas directivas. Bueno, esa es la pregunta del millón, Antonio. Carlos Antonio Salgado me hace esta pregunta. Pues la única manera que hay es de concienciación.
Y a veces, como ha pasado con British, pues la única forma de concienciarse es que te pase algo grave. Entonces tomas conciencia. Bueno, pues la forma es esta: concienciación, comunicación, ponerles sobre la casuística, hacerles ver que en caso de que se materialice un riesgo o si la empresa no está preparada, las consecuencias pueden ser mortales, puede llevar a la desaparición de la empresa o puede incluso haber repercusión para la vida de las personas, ¿no? Puede haber sucesos de fallecimiento, depende de cómo sea el riesgo y de lo que estemos hablando. Pero bueno, la estrategia en este sentido es concienciación. Las juntas directivas, pues muchas veces, sobre todo, bueno, muchas veces no, siempre son reacias a que les cueste dinero. Lo que hay que hacerles ver es que tener planes de contingencia y tener una política orientada hacia la gestión de riesgos les puede hacer ahorrar mucho dinero, les puede hacer ahorrar todos sus ahorros, por ejemplo, si no están bien cubiertos. Natalia Sánchez me dice que se recomienda al realizar el análisis de gestión de riesgos climáticos para el sector agrícola. Bueno, yo desgraciadamente no tengo experiencia en el sector agrícola, pero toda la gestión de riesgos climáticos pasa siempre, bueno, casi siempre por lo mismo, ¿no? Y es la suscripción de un buen seguro. Ya sé que los seguros en temas climáticos, pues las casas de seguros tampoco son tontas, se cubren bien, y si sucede algo como lo que está pasando aquí en España estos días, que está atravesando un huracán, pues yo sé que si los vientos pasan de cierta velocidad, las casas de seguros ya no te cubren, ya te quedas solo y expuesto. Bueno, es difícil, es difícil contra la climatología, pero bueno, la estrategia en este caso pasaría por mucha prevención y por tratar de suscribir el mejor seguro posible. Otra cosa, pues es también tener tu propia bolsa de contingencia, ¿no? Tu propio dinero ahorrado por si finalmente se materializa la climatología tremendamente adversa y te arruina, ¿no? No puedes hacer otra cosa. ¿Cómo mantener en el transcurso de la vida útil del proyecto, luego de la planificación, el monitoreo, el cambio en la valoración de los riesgos? Bueno, pues hay que hacer revisiones frecuentes del estatus de tu listado de riesgos identificados y también hacer análisis del entorno, análisis PEST, análisis de las fuerzas de Porter. El director de proyectos, alguien me dijo hace tiempo, hace muchos años, cuando hice mi primer curso de gestión de proyectos, que tenía que dedicar todos los días un poquito de tiempo a leer la prensa, que parece frívolo. Pues pensaréis, un director de proyectos no tiene tiempo para leer la prensa. Pues mal, tienes que tener tiempo para leer la prensa, porque algo que suceda en el entorno político, en el entorno legal, en el entorno social, en el entorno tecnológico, en el entorno medioambiental, todo eso impacta a tu proyecto. Por tanto, tienes que estar al tanto de lo que sucede alrededor y de lo que puede tener impacto sobre tu proyecto. Si cambia una ley, puede impactar al proyecto. Si cambia el país o donde estás desarrollando tu proyecto, cambia de gobierno, puede impactar a tu proyecto. Si de repente se levanta una conciencia social contra los plásticos y resulta que tú estás intentando implantar una factoría de embotellado en plástico, pues puedes tener problemas, etcétera, ¿no? Entonces, el director de proyectos tiene que tener los ojos también puestos en el exterior, puestos en el entorno, porque eso puede afectar a la catalogación de los riesgos o incluso poner sobre la mesa riesgos que no habías tenido en cuenta o considerado inicialmente. Desde Perú, ¿hay alguna forma de controlar riesgos desconocidos o no identificados? No. Esta es la gran paradoja de los riesgos, y por lo que os digo que tenéis que tocar muchas puertas, preguntar a muchos profesionales, rodearte de gente muy variada, porque el peor riesgo es el que no ves venir, el que no has identificado, el que no has tenido en cuenta. Contra todo lo demás puedes tener una preparación más o menos grande, amplia, potente y que te cubra de la eventualidad de que el riesgo se manifieste. Pero el peor riesgo es el que no has identificado. Por tanto, esta pregunta está muy bien hecha, porque para los riesgos no identificados no los vas a controlar. Ya cuando
cuando el riesgo se manifiesta es cuando te das cuenta de que existía ese riesgo, por tanto ya te ha impactado y por tanto lo único que puedes aplicar son medidas paliativas o echar mano de tu fondo de reserva para contingencias, ¿eh? Y en este caso es una contingencia paliativa, porque no puedes poner prevención, lo único que puedes hacer es frente a los daños, a compensar los daños, porque el riesgo ya se ha materializado y te ha impactado. Si no, pues lo hubieras visto venir o lo hubieras tenido en consideración anteriormente. Así que esta es una de las peores circunstancias que hay, ¿eh? No hay control sobre un riesgo que no has identificado, desconocido. Cuando te das cuenta de que hay ese riesgo es porque ya te ha impactado. Desde Ecuador, ¿cómo vendes una gestión de riesgos al CEO? Bueno, creo que ya he respondido a esta pregunta. Carlos Flores, perdóname que no insista porque quiero responder alguna otra más antes de cerrar, que ya se nos echa el tiempo encima. ¿Puedo dar un ejemplo de un riesgo positivo en un proyecto real? Sí, pues que cambie lo que decía, que cambie si lo diré, la conversión cambiaria de moneda, por ejemplo. Tú imagínate que estás desarrollando un proyecto desde España, pero como es un proyecto del Banco Mundial lo tienes que pagar en dólares. Pues el cambio euro-dólar afecta mucho a tu coste de proyecto. Si de repente el cambio euro-dólar es favorable al euro y tú eres español, estás en Europa, pues te ha favorecido ese cambio te ha favorecido porque al tener que pagar en dólares los costes o contra el Banco Mundial te ha favorecido. Otras circunstancias sería la contraria, es decir, que tú cobraras en dólares siendo tu empresa europea. En ese caso, lo que te favorece es que el dólar se aprecie respecto al euro, el euro baje, se deprecie respecto al dólar. Como cobras en dólares y ese cobro está fijado por las condiciones iniciales del proyecto y tú eres el subcontratista principal, por ejemplo, pues un cambio de aprecio del dólar frente al euro te beneficia. La expresión riesgo positivo me parece contradictoria. Sí, es como decir que existen oportunidades negativas. Bueno, sí, en cierta forma tienes razón, Manuel. Riesgo positivo. Bueno, pero es que es la definición del PMI. Puede que sea un poco retorcida, pero yo te recomiendo que te la aprendas y que te adaptes a ella, ¿vale? Que ya sé que es contradictorio, pero apréndetelo así, porque es como ellos lo van a manejar. Y si vas a prepararte el certificado PMP, ellos lo van a manejar así dentro del examen. ¿Qué recomienda para monitorear riesgos? ¿Cómo define una frecuencia de monitoreo? Bueno, he respondido a esta pregunta ya también. Monitorear riesgos quiere decir que estés alerta a un montón de factores alrededor del proyecto. ¿Y con qué frecuencia? Depende de la duración de tu proyecto. Yo creo que si es un proyecto crítico con altos riesgos, la revisión tiene que ser semanal. Si es un proyecto a largo plazo con una primera evaluación de riesgos baja o relativamente baja, yo creo que con hacerlo mensualmente es suficiente. Pero siempre atento a leerte el periódico a diario. Y si ves algo que pueda impactar, alguna noticia que se presente que pueda impactar en tu proyecto, rápidamente ponerlo de manifiesto y tenerlo en consideración. A ver, ya voy a cerrar porque nos estamos yendo muchísimo de la hora. Leo la última pregunta y doy respuesta. La versión 2015 de la norma ISO 9001 introduce la gestión de riesgos como parte de ella. ¿Se puede utilizar este enfoque de gestión para implementarlo en un sistema de gestión de la calidad? Sí, Salvador, se puede hacer. Se puede hacer por la implicación que tenemos entre riesgos y calidad. Desde luego, el enfoque 9001, como todo enfoque ISO, te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo lo tienes que hacer, con lo cual esa parte queda de tu lado. Pero desde luego el enfoque también lo puedes utilizar como gestión de la calidad. Y si controlas los riesgos, estarás controlando la calidad. Esa implicación existe. Bueno, es la última pregunta que puedo atender hoy. Nos hemos pasado ya un cuarto de hora de la hora prevista. Nada, como siempre ha sido un placer para mí estar con vosotros este tiempo. Agradezco muchísimo vuestras preguntas y veo que es un tema que realmente suscita muchísima
muchísimo interés y creo que es así. Sobre todo me parece un área muy completa, muy sensible. Como es completa, es sensible, muchas cosas le impacta y ella impacta en otras muchas áreas. Es un aspecto profesional tremendamente complicado, tremendamente analista. Hay que ser un poco fino en los análisis, hay que ser preciso y sobre todo hay que ser honesto. En estas cosas de los análisis de riesgos hay mucha casuística interna y a veces la autocomplacencia, el pensar, bueno, no estamos tan mal, no podemos decir a nuestros mayores que estamos haciendo esto así de mal y tal, puede llevar a incurrir en riesgos internos por un exceso de bonanza en el análisis, ¿no? Hay que ser honestos con la situación de la empresa, con el desarrollo del proyecto y con la forma de hacer las cosas si queremos tener un buen análisis de los riesgos y estar cubiertos a futuro. Y la siguiente figura mala es incurrir en el exceso, ¿no?, de cobertura frente a los riesgos, ¿no? Ser tremendista, ser un poco derrotista, pensar que todo nos va a ir mal, que todo puede arruinar nuestro proyecto, que necesito mucho dinero para cubrir las contingencias. Esa estrategia o ese punto de vista un poco alarmista tampoco es muy adecuado para la gestión de riesgos. Hay que ser honesto, hay que ser realista y hay que estar preparado. Bueno, con esto lo dejo. Muchísimas gracias y espero veros en el siguiente webinar. Un saludo a todos.